Es una presión que no te la dicen, pero se siente en un ambiente tenso, un ambiente pesado, porque estamos así en la Villa Olímpica y están todos los directivos, incluso hay prensa que solicita hablar con los deportistas. ¿Y cuál es la sorpresa para muchos? Que los 3 eventos de Europa, donde competimos, los 3 eventos los gané. ¿Los 3? Los 3 le gané a los que habían sido los campeones del mundo. Estuvimos en... Pero estabas mejorando muchísimo y muy rápido. Sí, porque al final de un año, de ese año, que fue el 89, yo ya estaba haciendo 41 minutos. Mira. Estaba a 1 minuto de los mejores mexicanos. Y en ese momento los mejores mexicanos eran de los mejores del mundo. Entonces ya mi papá tenía gusto por el deporte, más no por el atletismo. Pero ya fue hasta principios de los 80s que mi papá se empezó a dedicar a correr maratones. Yo de niño lo acompañaba. Lo acompañaba, acompáñame a una carrera, voy a ir a correr acá. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Hoy, de verdad, qué gusto recibir a una figura muy importante del olimpismo mexicano, medallista, y luego, pues, vivió una de las etapas, una de las páginas más controvertidas, más escandalosas que se ha dado en el deporte mexicano. Ya lo estaremos platicando. Bernardo Segura, mi querido Bernardo, Toño, qué placer tenerte igualmente aquí. Un placer, muchísimas gracias. Un gusto y pues vamos a platicar muchas anécdotas olímpicas. Pero muchísimo, muchísimo para platicar. Oye, tu hijo anda ya en cuestiones también de marcha, ¿no? De caminata. Ya, mis 2 hijos, tengo 2 hijos que hacen marcha. Ya llevan años, desafortunadamente, Brandon, el mayor, estuvo a 25 segundos de la marca olímpica en estos Juegos. No se pudo, son procesos. Les gusta esto, lo hacen bien y pues es cuestión solamente de tener un poquito ya más de paciencia, ya hay experiencia, yo creo que eso nos ha ayudado mucho y simplemente seguir teniendo la fe, la esperanza de que tenemos que ir a unos Juegos Olímpicos. Y tu otro hijo también está en la marcha. Es la marcha también, él es especialista, era de 50, desapareció 50, se pasó a 35, desaparece 35. Afortunadamente el próximo año regresan los 35 kilómetros de marcha para el Mundial de Japón. Pero este año él estuvo un poco lejos. Acabamos de regresar una gira a Europa. Estuvo cerca también de la marca olímpica. No se pudo por las cuestiones de la técnica, de las descalificaciones. Pero vuelvo a lo mismo. El proceso es bueno. Buenas marcas. Brandon tiene 1 hora 20:34, que ya son marcas competitivas a nivel mundial. Que para ser más competitivos tienes que tener abajo de 1 hora 20. Entonces, están a menos de 1 minuto de la elite, del top 10. Pero ya están cada año, mejorando su posición en el ranking mundial. ¿Qué edad tienen? Brandon tiene 27 y Jefferson tiene 25. ¿Le pusiste Jefferson por Jefferson Pérez? Así es. Jefferson Daniel. Fíjate que los 2 últimos... Él nació en el 98. Ajá. Y los 2 últimos campeones olímpicos, en Barcelona 92, en 20 kilómetros, el español Daniel Plaza. Y en Atlanta, Jefferson Pérez. Entonces le puse Jefferson Daniel. Jefferson Daniel. Por 2 campeones olímpicos. Las edades que tienen ahorita tus hijos, es ya, hablando de tu experiencia como marchista, ¿es el momento en el que ya tienes que estar al máximo sí. o falta mayor, todavía sí. un poco? El mayor sí. El mayor ya en 20 kilómetros puedes estar entre los 23 a los 30 años en un nivel óptimo de muy buena calidad. Después de los 30 años, la mayoría de los marchistas se pasaban a la prueba de 50 kilómetros porque el atleta es más fuerte, es más resistente. Entonces tienes 30, 31, 32 años y puede ser muy bueno en esta distancia. Pero bueno, ha habido casos, incluso en mi caso, yo fui a Juegos Olímpicos en Atenas en el 2004 a los 34 años de edad. Todavía me mantenía bien. Simplemente es cuestión de un buen entrenamiento, que te sepas cuidar, que planifiques todo, que te vuelvas un profesional de lo que haces y tu vida deportiva puede ser a esa edad todavía de muy buen nivel.
en 20 kilómetros. Ahora, Bernardo, digamos que es lógico que tus hijos se hayan dedicado a esto, pues porque tienen tu ejemplo. ¿Tú por qué te dedicaste a la marcha? Por casualidad. Pues, No, fíjate que son coincidencias, Toño. Primeramente, ¿por qué me gusta el atletismo? En 1958, 59, Ajá. en los Juegos Centroamericanos de Caracas, un tío, un viejito ya murió, tío de mi papá, de nombre Isidro Segura. Él fue campeón centroamericano en los 10,000 metros planos y subcampeón en los 5,000 metros planos. Él corría descalzo, en esas épocas las pistas eran de arcilla. Corría descalzo mi tío, y yo recuerdo, cuando era niño, afuera de su casa había una placa. Los deportistas de San Mateo Atenco rinden tributo a Isidro Segura por su triunfo en los Juegos Centroamericanos de Caracas 59. Yo veía unos periódicos de esa época, donde mi papá era niño, tenía 12 años, y le hicieron un gran recibimiento a mi tío. Creo que de ahí a mi papá le surge el amor por el atletismo, porque él, de joven, él vivía aquí en Tacubaya, él entrenaba en el gimnasio Jordán, él era boxeador, amateur. Ajá. Mi papá estaba en paz descanse, su entrenador era Cristóbal Rosas. Uy, sí. De esa época. El de Sal Sánchez. Así es. Sí, claro. Estaban aquí en los Jordán. Entonces mi papá dice, pues, antes de casarse, te estoy hablando del 67, 68, 69, fue boxeador. Entonces ya mi papá tenía gusto por el deporte, más no por el atletismo. Pero ya fue hasta principios de los 80s que mi papá se empezó a dedicar a correr maratones. Yo de niño lo acompañaba. Llévame, acompáñame a una carrera, voy a ir a correr acá. Y yo empecé con el gusto por las pruebas de fondo y medio fondo, a los 15 años. Y empecé a practicar los 3,000 steeplechase, empecé a correr los 5,000 metros planos. Y por coincidencia, cuando yo salgo de la preparatoria, yo me meto a estudiar a la Escuela Normal de Educación Física del Estado de México. Ahí conozco a un amigo de nombre Abraham Serrano, que también era fondista. Y yendo a correr en una ocasión al Parque Sierra Morelos en la ciudad de Toluca, va pasando un grupo de marchistas. Entonces llama la atención porque hacen movimiento un poquito raro. Yo lo digo así, especial. Y llama la atención. Entonces yo, haciendo una imitación de lo que iban haciendo ellos, no sé si fue en tono de broma o de burla, y hago el movimiento. Y mi amigo Abraham Serrano me dice, oye, lo haces bien. No me gusta. No, pero es que sí lo haces bien. Lo dejamos el tema, pasaron 2, 3 días y me dijo, oye, pásate a caminata. No, pásate a caminata. Era tanta la insistencia que me recomendó probarme con un profesor de allá de Toluca, en el IMSS de Toluca, Raúl Flores Solís, que en paz descanse. Le dice, profe, le traigo un alumno y se quiere probar. O sea, yo. Y yo le digo al profe, dígame usted la verdad. Digo, a mí no me gusta la marcha, pero usted dígame la verdad si tengo o no tengo cualidades. Dice, a ver, date 2 vueltas a la pista. Doy 2 vueltas, dolor terrible de rodillas, de espinillas, de cadera. Porque cuando no haces marcha y lo haces por primera vez, te duele todo. Todo te duele. Y ya me pregunta, oye, desde que llevabas 200 metros se ve que tienes buena técnica. Le digo, pero usted dígame si tengo o no tengo posibilidades. No, pues que sí, mañana te presentas a entrenar, desde mañana. Y yo, la verdad, el primer mes no lo hacía yo convencido. Entrené ese mes de marcha, pero sin convencimiento. Yo recuerdo, al mes de entrenar, había un periódico deportivo aquí en la Ciudad de México que organizaba 4 eventos al año. La competencia de primavera, verano, otoño e invierno, en el Parque Tesosomoc. Entonces yo debuto ahí con un mes de entrenamiento y hago 50 minutos en 10 kilómetros. Pero para ello, los mejores del mundo, que en esa época era Canto, Mercenario, Félix Gómez, por citar el ejemplo de algunos de los de antes, ellos hacían de 40 a 41 minutos, que era el nivel olímpico, el nivel elite. 10 minutos yo estaba. A los 2 meses que yo empiezo a hacer marcha, fui a un evento a Monterrey, un 5 de febrero, se hacía un evento que se llamaba el evento de la Constitución. Y ahí participa precisamente Martín Bermúdez, Hernán Andrade, Arturo Bravo, Carlos Mercenario, Joel Sánchez.
No me conocían, lógicamente. Yo llevo 2 meses. Pero yo el hecho de verlos, sin que me hubiesen dicho nada, a mí me causó una muy grata impresión. Muy, muy buena impresión. Esa vez yo hice 46 minutos. Bajé 4 minutos en un mes. Y ellos hacían 40 minutos, que era el nivel mundial. Ahí fue donde yo me convencí verdaderamente de que lo mío es ir a la marcha. Porque aún llevaba 2 meses entrenando, pero sin convicción. Pero estabas mejorando muchísimo y muy rápido. Sí, porque al final de un año, de ese año, que fue el 89, yo ya estaba haciendo 41 minutos. Mira. Estaba a 1 minuto de los mejores mexicanos. Y en ese momento los mejores mexicanos eran de los mejores del mundo. El profe Hausleber no estaba en México, él estaba en Canadá. Pero ya había, no sé si videos, de que el profe ya me había visto. Porque un año después, en el 90, México se organiza en Jalapa la Copa Panamericana de Marcha. El profe Hausleber estaba de entrenador en Canadá. Yo ahí es donde lo conozco, en el 90. Yo quedo 5º lugar en esa Copa Panamericana. Yo voy como México presentó 2 equipos, el A y el B. Yo iba en el B. O sea, apenas era un novato, iniciaba. Y fui el mejor del B y le gané a casi todos los del A. Yo hice 1 hora 23 minutos en esa Copa Panamericana del año 90 con 1 año de entrenamiento. Cuando hacer esas marcas son muchos años. Y yo desde que inicié hasta cuando rompí el récord mundial en 1994, prácticamente en cada competencia que yo participaba iba mejorando. Y yo me convencí fue hasta 1993 cuando me convencí de que podía ganar una medalla olímpica. Porque todavía no estaba en mi mente, a pesar de que ya era marchista, decir, yo era realista, decir, puedo ganar una medalla olímpica. Pero yo creo que en el 93 fue cuando creí que sí podía ganarme una medalla olímpica, porque recuerdo que ese año México fue sede de la Copa Mundial de Marcha en Monterrey. Por primera vez México hacía una Copa del Mundo. Y en el selectivo, en Veracruz, tengo mi primer descalificación. Y eso me imposibilita ir a esa Copa del Mundo, que ganó en 50 kilómetros Carlos Mercenario, que en tercer lugar estuvo Germán Sánchez, y que en 20 kilómetros ganó Daniel García, y que el profesor Alberto Cruz había quedado en tercer lugar. Entonces México obtuvo 2 podiums en Copa del Mundo. Yo no pude estar por la descalificación. Y como premio de consolación, me dice Raúl González, que era el titular de la CONADE, vamos a mandar a una gira a Europa para que acompañes a los seleccionados, a la Selección Nacional de Marcha. ¿Y cuál es la sorpresa para muchos? Que en los 3 eventos de Europa, donde competimos, los 3 eventos los gané. ¿Los 3? Los 3 le gané a los que habían sido los campeones del mundo. Estuvimos en Eschborn, en Frankfurt, 1 hora 19:50 y tantos. Bajé de 1 hora 20 por primera vez en 20 kilómetros. Una semana después estuvimos en La Coruña también. Gané en La Coruña, gané en Eschborn. Y la otra fue en Praga. Praga Brandis se llama, era un circuito. Y gano las 3, y las 3 por debajo de 1:20. Daniel García era 7º del mundo, 7º olímpico en Barcelona, muy joven. Canto estaba en un buen nivel, Mercenario en un super nivel, pues él era campeón del mundo también, en 50, ya había sido de 20. Daniel García. Y venía de ganar la medalla Mercenario también, ¿no? Y Mercenario ganaba en el 92, aunque era de 50. Sí, de 50. Pero había sido campeón mundial en el 89 en Nueva York, en 20 kilómetros. O sea, estábamos hablando de 5 mexicanos. Buenísimos. Cualquier título le puedes poner. Sí, sí. Alberto Cruz, campeón mundial juvenil. Entonces, me estaba codeando con ellos y les había ganado. Entonces dije, no, yo creo que tengo potencial para aspirar a más. Ustedes tienen un ritmo de vida intenso, no se preocupen. Yakult 40 LT está de su lado. Este pequeño gigante y sus más de 40,000 millones de Lactobacillus casei shirota vivos, cantidad similar a la población de todo el mundo, puede contribuir a mejorar tu salud intestinal. En esta época de calor debemos de cuidar nuestra microbiota intestinal aún más.
Algunas medidas de prevención muy sencillas: mantener una buena higiene, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente antes de comer y después de ir al baño. Garantizar que los alimentos y el agua sean seguros, preparados y almacenarlos adecuadamente. Lavar y desinfectar frutas y verduras. Por supuesto, también cocinar muy bien las carnes y evitar el consumo de alimentos expuestos a temperatura ambiente por periodos prolongados. Sin duda, esta es una información muy interesante. Yakult es una empresa que se compromete con la salud intestinal de las personas y además se consume en más de 40 países y regiones en todo el mundo. Así que ya lo saben, para ese ritmo de vida intenso, Yakult 40 LT. Yakult, me caes muy bien. Y estaba empezando el ciclo olímpico. Así es. Estaba a finales del 93, fíjate. La IAF de ese entonces, ahora World Athletic, saca su lista, su ranking mundial. Y yo en el mes de septiembre del 93 ya aparecía en primer lugar del mundo por ranking. Y en una ocasión, en una entrevista así, un colega tuyo me dice: oye, Bernardo, vas muy bien, eres muy joven, ¿por qué no intentas el récord mundial? Yo no sé si me lo dijo bien, en buena lid, o un comentario más. Digo, pues no sería mala idea. Digo, porque gano en Europa 3 eventos sin la preparación para esos eventos. Estaba bien preparado, pero no para esos eventos. Porque los que fueron a Europa y a los que les gané, ellos 15 días antes habían participado en la Copa del Mundo, entonces traían un nivel más alto. Se entiende que traían un nivel más alto. Claro. Y dije, pues, ¿por qué no? Yo entrenaba con el profesor Juan Hernández, que fue entrenador de Lupita González, fue entrenador de Graciela Mendoza de esa época. Y era un profesor estricto, muy trabajador. Dije, creo que estoy en buenas manos. Y cada que pasaba el tiempo, a finales del 93, a principios del 94, siempre me recordaba: tienes un objetivo. ¿Vas a ir por tu récord mundial? Sí, pues entonces entrena. En esa época entrenábamos, antes de que hiciera erupción el Popocatépetl, hacíamos subidas al Popocatépetl. Íbamos a Bolivia, o sea, era una preparación ardua, extensa, muchísimos kilómetros en las piernas. Teníamos que desglosar 8,000 kilómetros al año. Había meses de 800 kilómetros, había meses de 600 kilómetros, había semanas de 200. Una locura. De 250 kilómetros, había semanas de 90 kilómetros. Pero era muy intenso. Al final de cuentas, rompí el récord mundial el 7 de mayo del 94. ¿En dónde? En Bergen, en Noruega. Ajá. En el estadio de Fana. Ese día, Raúl González cumplía 15 años. Su récord mundial de 50 kilómetros en pista. Mi competencia fue a la 1 de la tarde, con un clima de 8 o 9 grados, frío. Cuando yo llego al estadio, estaba la prueba de 50 kilómetros. Yo llego y pues no pregunto quién va ganando. Era un francés, se llamaba René Piller. René Piller iba en primer lugar y veo el cronómetro y empiezo a hacer la comparación de los kilómetros que le faltaban y el tiempo que llevaba. A final de cuentas, rompió el récord de Raúl González. Había un noruego que vivió muchos años aquí en México, que entrenó aquí en México, y yo le dije en español, le digo: bueno, no me preocupa, ahorita voy a romper el récord mundial de los 20. El récord mundial era de un sueco, Stefan Johansson, era 1 hora 18:36, que lo había roto 2 años antes, que era de Ernesto Canto. Canto lo tuvo hasta el 92, le duró casi 11 años a Ernesto. Él tenía una 18:38. Lo rompe en el 92 el sueco, y yo lo rompo en el 94. Y me convierto en el primer atleta del mundo en bajar la barrera de 1 hora 18 minutos. Más o menos los tiempos estaban entre 1 18:40 para arriba. Mi idea cuando rompí el récord mundial era 1 18:15, 1 18:12. Ese era lo planeado. Pero se dieron todas las condiciones. Clima. En ese entonces tenía que tener la ayuda de un rabbit, de un conejo, o de una liebre, como se les dice en el argot. Mi hermano Jorge, que ese mismo año ya había sido campeón mundial juvenil, caminaba muy rápido, abajo de 40 minutos el 10.
Entonces le digo, necesito que me pongas un ritmo bueno, aunque después te salga si quieres. Y empezamos los 3 primeros kilómetros a ritmo de récord mundial, incluso íbamos más rápido. Yo pasé 5 kilómetros a 19:14, los primeros 5, cuando teníamos que haberlo pasado a 19:30, 19:35. O sea, ya llevábamos un colchón de 20 a 25 segundos más rápido del récord mundial. Y así me mantuve en el kilómetro 10. ¿Cuánto tiempo quedó Jorge, tu hermano? No, a Jorge le saqué como 2 vueltas. ¿Siguió en la competencia? Terminó la competencia con 1:22. ¿Cuándo lo dejaste? No, él más bien, él ya no aguantó el ritmo de récord mundial. Su objetivo era imponerme un ritmo. Ajá. De hecho, ¿3 kilómetros, 4 kilómetros? 3 kilómetros. Ajá. Porque de hecho en esa competencia participó el que tenía el récord mundial, Stefan Johansson. Ajá. Había un italiano, Michael Di Doni, que un año después, en el 95, él fue campeón mundial del Campeonato Mundial de Atletismo en Gotemburgo. Entonces, pues había nivel bueno. Éramos 12 atletas, pero había 4 de calidad impresionante. Entonces dije, bueno, el ritmo no se pegaron, ni el italiano ni el sueco. Yo me concentré solamente en mi competencia. Mi hermano, después del 13, ya vete, ya no aguanto. ¿Ya? Te repito, un clima de 8 o 9 grados, totalmente nublado. Entonces es una sensación muy bonita porque ese evento pues ya me catapultó a decir, ahora sí, estás para una medalla olímpica 2 años antes. Y gracias a ese año gané la Copa Panamericana de Marcha. Fue en Atlanta. Le gané a Jefferson Pérez, a Daniel García, que también eran de excelente calidad. Y fui a los Juegos de la Amistad a San Petersburgo en el 94, que por cierto transmitió Televisa. Sí. Y a esos 3 eventos, por esos 3 eventos, ese año me entregan el Premio Nacional del Deporte. Entonces, fue un año redondo. Haces un análisis después de concluir tu etapa competitiva de ese año, tu periodo competitivo de ese año, y empiezas a buscar objetivos para el siguiente. ¿Qué voy a hacer en el 95? Y venía 95, teníamos eventos. Gotemburgo, precisamente. Mundial, ¿no? Mundial, teníamos la Copa del Mundo de Marcha en Beijing, que quedé tercer lugar en el 95. También me ganó un chino y un ruso, se llamaba Mikhail Shenikov, tremendo marchista ruso. Todos los rusos eran impresionantes, sí. todos. Pero seguí en la elite en el 95 y me seguía manteniendo con marcas abajo de 1 hora, de 1 hora 20, que eran marcas para ganar en cualquier parte del mundo. Y ahí es donde ya me pongo el objetivo, voy por medalla a Atlanta. Porque para eso Sport Illustrated, la revista especializada en deportes, ya había hecho sus pronósticos para Atlanta. Bueno, te daban los pronósticos prueba por prueba. Sí, ponían oro, plata, bronce, me acuerdo. Sí. Y a mí me ponían dentro de los medallistas. Y bueno, ya es un halago. Pero con esto te estoy dando a entender, Toño, pues que la medalla no fue así como que llego como Noé Hernández, compito, gano mi medalla y después ya no hago nada. Sí, no. Son casos excepcionales como el de Noé. Y una medalla se construye. Entonces yo la tuve que construir con descalificaciones, con centroamericanos, panamericanos, copas panamericanas, copas del mundo, mundiales. Muchos viajes, muchos entrenamientos. Muchísimos sacrificios también. Sí. Entonces, llego a Atlanta, pero ya en Atlanta estás en una prueba, la nuestra de marcha, que ya es histórica, por Daniel Bautista, por Canto, por Mercenario, por incluso el sargento Pedraza. Pues ya traía en las espaldas una tradición. Entonces, marcha se cuece aparte, con todo respeto, para otras pruebas. Sobre todo para todo el atletismo, pero para otros deportes también. Entonces, sí había presión. Muchísima responsabilidad, claro. ¿Por qué? ¿Cómo era el equipo? Estábamos en 20 kilómetros Daniel García, Miguel Ángel Rodríguez de Chihuahua, que era un especialista en 50, pero que no clasificó, y clasificó en 20. Estaba yo. Y en los 50 kilómetros estaba Germán Sánchez, el mismo Daniel García,
e Ignacio Zamudio. Ellos tres estaban en la prueba de los 50 kilómetros. ¿Ya se había retirado ahí Ernesto? Ernesto ya no clasificó. Ya no en clasificó. el selectivo que hubo ya no se clasificó Ernesto, ya no se clasificó tampoco Carlos Mercenario. Ajá. El selectivo fue en Veracruz. Clasificaban los tres primeros. Carlos quedó cuarto. Yo quedé tercero en ese selectivo. Pero bueno, ya el objetivo se había cumplido. Ya nada más era prepararnos. Y se esperaba mucha calor en Atlanta. Uh-huh. Entonces pues, te tienes que preparar en condiciones de humedad, de mucho calor. Yo entrené en lugares muy exóticos. Estábamos entrenando en Islas Caimán. Nos fuimos a entrenar a Miami, nos fuimos a entrenar a Iztapas y Guatanejo, a Villahermosa, Tabasco. El calor. Incluso, fíjate, Toño, incluso yo recuerdo, en Islas Caimán no se podía entrenar, definitivamente. Teníamos que entrenar a las 4:30 de la mañana, antes de que saliera el sol, para hacer distancias. Y cuando empezaba a salir el sol era cuando terminábamos. Y nos tocaba hacer velocidad, lo hacíamos en la noche. A las 8 de la noche nos prendían las luces de una pista, de un estadio pequeñito ahí en Islas Caimán, porque la humedad era brutal. Uh-huh. No se puede entrenar con la luz del sol, no se puede. Pero bueno, todo eso nos preparó. Ayudó. Física y mentalmente. Claro. Porque hay que estar preparados para todo, porque en Atlanta llegamos el día 22 de julio, calor terrible. Yo me salía todavía a aflojar, a hacer un poquito de estiramientos a las 12 del día para adaptarme bien. Y resulta que el día de la competencia es un día que amaneció nublado, totalmente nublado. Entonces, bueno, ya las condiciones me favorecieron mucho. Estaba Daniel García y Miguel Rodríguez. Me toca a mí compartir habitación con Alejandro Cárdenas. Alejandro, oye, Bernardo, buena onda, motivándome, échale ganas, suertes. El mismo Ernesto Canto en tribuna, ya para entrar al estadio, ya 100 metros antes de llegar a la salida, se me acerca Ernesto, me da palabras de motivación, de aliento. Me quedó grabado eso para siempre. Se aprovecha este momento porque no sabes si es el último. Fueron mis primeros Juegos Olímpicos, estuve en 3, pero yo no sabía que iba a estar después en otros 2. Sí. Entonces, ni lo que iba a pasar después. Sí, esa ya es otra anécdota. Sí. Pero en ese momento había la tensión porque ya habían terminado prácticamente la mitad de los Juegos. Y México no había obtenido ninguna medalla todavía. Uh-huh. Entonces, pues la responsabilidad viene sobre Taekwondo, que creo todavía era exhibición, clavados y marcha. Y a veces en el box también había muchas esperanzas en obtener medallas. Pero llegaban nuestros boxeadores, pues, no les iba bien, llegaban los de clavados, no les fue bien. ¿Y qué queda? No, pues que marcha y maratón. Entonces la presión es una presión que no te la dicen, pero se siente en un ambiente tenso, un ambiente pesado, porque estamos así en la Villa Olímpica y están todos los directivos, incluso hay prensa que solicita hablar con los deportistas. Uh-huh. Ellos tienen que estar concentrados. Pero ya sientes la tensión porque ves que se están acabando los Juegos, que ya nada más quedan pocos mexicanos por participar y empiezas a analizar qué deportes pudieran dar medallas. Sí. Y volteas para todos lados y dices, no, marcha y maratón. Uh-huh. Ya no hay de otra. Pero, repito, es una presión bien canalizada que tuve, porque ya no más era ir a recoger la medalla. Pues, ya hice lo que tenía que hacer durante los últimos 4 años. Récord del mundo, tercero del mundo, 2 copas panamericanas ganadas. Dije, pues voy por la medalla olímpica. Dan el disparo y ya, se olvida todo. O sea, ya no hay presión, ya no hay tensión. Ya tú eres, uno ya controla su propio destino. Tienes 1 hora y 20 minutos para pensar en lo que quieras, pero ya olvídate de lo demás. O sea, la presión externa, ya no piensas en ello, o sea, que si no has ganado medalla, ya no piensas que te están viendo millones de gentes, uh-huh. No piensas que los directivos están ahí presentes, o sea, no piensas en eso, estás enfocado a la competencia. Y se fue desarrollando la competencia, se fue desarrollando. En los primeros 10 kilómetros fui muy reservado,
Era una competencia de estrategias. 2 rusos se fugaron. ¿Cuántos competían en el 96? Éramos cerca de 80. 80. ¿Y qué hiciste? ¿Te pegaste al grupo puntero? Cuando dan el disparo, inmediatamente yo me fui a la cabeza. Yo me fui en la punta con Daniel García. Creo que también causábamos cierto respeto a los extranjeros. Entonces, claro. No era decir que te voy a dejar que te vayas enfrente. Más bien, nosotros imponíamos el ritmo. Era un ritmo cómodo. Pero de repente sale fíjate, raro, un keniano, que en la marcha en Kenia no es tradicional. Sale un keniano y sale un ruso, pero durísimo. Después de que salimos del estadio, dimos 2 vueltas, salimos al circuito y saliendo del estadio se van los rusos. Se va el ruso y el keniano. Pensamos que el ritmo que llevaban no le iban a aguantar. Era un ritmo muy fuerte. Y dicho y hecho. De hecho, incluso al ruso lo alcanzamos hasta el kilómetro 18. Ya. Y ese ruso que punteó el 90% de la competencia quedó en 5º lugar. Entonces fue difícil porque si tantito la estrategia no sale, quedamos fuera. Pero el mismo grupo te va llevando. Y nada más piensas, para tratar de liberarte un poco de la presión, dices, bueno, si yo ya le gané a él, ¿por qué no le puedo volver a ganar, no? En los Juegos Olímpicos, realmente cuando no logras el objetivo, cuando eres favorito y no logras tu objetivo, porque así ha pasado mucho, que llegas como favorito para una medalla y no la ganas, a veces por la cuestión psicológica, porque te absorbe esa presión. Entonces la presión la tienes que convertir en motivación. Si ya le gané a ellos, ¿por qué no les puedo volver a ganar? Y nada más te quitas de la mente que son olímpicos y para bajarle la presión, piensas que es otro evento. Para que no sientas tanta tensión, porque sí imponen unos Juegos Olímpicos. No, claro, por supuesto. Sí. Pero como dices, ya en la competencia ya estás en otro mood, pues. Ya estás en la concentración total de la competencia. ¿Cuándo te diste cuenta que sí ibas a ser medallista? ¿Ya traías amonestaciones o no? Sí, mira, Toño, yo de hecho, cuando dan el disparo para la última vuelta al circuito, que era de 2 kilómetros, después de ahí nos íbamos a enfocar al estadio. 2 kilómetros en el circuito y 1 kilómetro para el estadio, eran 3 kilómetros. Dan el disparo, yo me mantenía en 4º lugar. Era Jefferson Pérez, Ilya Markov, Miguel Ángel Rodríguez y yo. Entonces, ellos dieron un jalón bastante fuerte. ¿Por qué? Pues porque entendían ellos que a lo mejor no tenían problemas de amonestación. Y yo desde el kilómetro, no recuerdo si el 12 o el 14, yo ya llevaba 2 tarjetas. Entonces, competir los últimos 6 kilómetros con la preocupación de que a ver en qué momento me descalifican. Entonces, si yo corro el riesgo de pegarme con ellos o de irme incluso adelante de ellos, el riesgo de una descalificación real. Entonces, quise ser lo más reservado y siempre mantenerme atrás y esperar el final para atacar. Cuando ya nos vamos a enfilar al estadio, aproximadamente 1 kilómetro ya, me sigo manteniendo en 4º lugar y de repente, bueno, ves el video después, ¿no? Pero cuando vas atrás de los atletas, ves que se acerca un juez. Está Jefferson, Miguel Rodríguez, el ruso, 2-3 metros atrás y otros 3-4 metros atrás yo. Me llevaban 4 segundos de diferencia, faltando 1 kilómetro. Y viene un juez directo al grupo. Dije, híjoles, va a ser para mí, pensando, ¿no? Y no, se la meten a Miguel Ángel Rodríguez. Yo no sabía si Miguel llevaba 2 o no. Le meten la tercera y lo sacan. Yo creo que eso le dio mucha motivación a Jefferson Pérez y pum, se enfila directo y más rápido hacia el estadio. El ruso se queda atrás, yo lo traigo a 5 segundos, que al final me ganó con 6 segundos. Pero yo con la misma incertidumbre y desconfianza de no poder ir más rápido, porque no es porque no quisiera, sino porque, más bien no es porque no pudiera, sino es porque tendría que garantizar una medalla. O sea, la medalla ya estaba. Ya estaba, pero tampoco me podía descuidar porque 6 segundos atrás de mí también venía otro atleta. Entonces yo venía en medio, o sea, yo iba 5 segundos atrás del segundo y atrás de mí otros 5 segundos venía un australiano en 4º lugar. Entonces, si me descuido, me gana el 4º, pero si
cierro, puedo alcanzar al segundo, pero con el riesgo de ser descalificado. Entonces realmente el último kilómetro es mantener la posición, que no me rebase el de atrás, no atacar para no ser descalificado. Porque hay una toma antes de entrar al estadio, casi 200 metros, sobre la lateral del circuito iba mi entrenador y mi hermano corriendo, gritándome, vamos, vamos, juégatela, juégatela. O sea, como diciendo, cierra, rebásalo y lo que Dios diga. No, dije, no. Eso lo dejamos para 4 años después, ahorita no. Ahorita hay que garantizar una medalla. Y así fue. Ya llegó Jefferson al estadio. Cuando él cruza la meta, pues yo vendría a 50 metros, a la mitad de la recta. Y ya después llega el ruso, atrásito llego yo. Y llegaron desfallecidos ellos. ¿Por qué? Porque dieron su 100%, lógicamente. Y yo llego como con un grado de insatisfacción de no haber dado el 100% de mi capacidad física, porque incluso yo llegué normal, yo llegué cansado, pero no desfallecido. Terminé normal. Hago la seña de, como la hacía Bebeto, un bebé. Mi hijo acababa de nacer, tenía 3 meses. Entonces era una manera de, pues como de disfrutarlo, ¿no? Ahí está. Y ya, nos premian ese día, se ilza la bandera, escuchas el himno de Ecuador, la bandera de Ecuador, pero con insatisfacción. Y fíjate, esos 4 años del 96 al 2000, pues se te abren otras puertas. Ya cuando eres medallista olímpico se te abren puertas en todos lados. Se me abren las puertas en la política y tal vez muchos pensarían que ya se va a retirar, ¿no? Ya es diputado. Bueno, ya es medallista, pues. Y es medallista. Pero no, yo todavía con mucha hambre, créeme, mucha hambre de querer dar más. ¿Por qué? Porque es una medalla que no me dejó la satisfacción plena, la satisfacción total, no me la dejó. Entonces dije, bueno, vamos a prepararnos. El 97 fui a una Copa del Mundo a Podebrady, en República Checa. Me descalificaron. Y dije, bueno, me voy a agarrar todo el 97 como un año sabático. Voy a descansar un poco de tantos años de entrenamiento. Y iniciamos en el 98. En el 98 quedó segundo lugar en los Juegos Centroamericanos en Maracaibo. Me gana Daniel García. Un año después, fue un muy buen año, de mis mejores años. Vamos a los Juegos Panamericanos en Winnipeg. Quedó en primer lugar, delante de Daniel García, delante de Jefferson Pérez, delante de René Martínez de Guatemala, que tenía el récord mundial en ruta. Yo lo tenía en pista, pero un guatemalteco lo tenía en ruta. El guatemalteco. Entonces dije, estos 3 latinos, ¿para qué quieres rusos o españoles o chinos? Son durísimos. Eran los mejores del mundo. Sí, yo creo. Sí. Había 3, conmigo 4 latinos entre los 8 mejores seguramente, entre los 7 mejores. Y gano con récord panamericano en Winnipeg. Pues eso ya también como que me daba la idea de que podía ganar una medalla un año después. Después es el Campeonato Mundial de Atletismo en Sevilla. Ahí en Sevilla, un calor terrible. Me mantuve en la punta hasta el kilómetro 10 o 12 y tuve que abandonar. Fue creo la primera vez que abandoné. Porque una cosa es ser descalificado y otra cosa es abandonar. Sí, claro. Y yo abandoné porque sí, me sentí fatal en el calor, a pesar de que hice un esfuerzo grande, pero aún así con buenas sensaciones mentales de decir, voy a ganar, el próximo año voy a ganar y voy a ganar. Y se me quedó como en la mente, muy fijo el objetivo. Medalla olímpica para el siguiente año. Entonces, para eso nos preparamos igual, en muchos lugares con calor. Ya era más yo selectivo para elegir mis competencias, que si había un iberoamericano, pues yo ya no voy. O que hay una Copa Panamericana, no, tampoco no voy. Ya no más, o era Copa del Mundo, Campeonato Mundial y Olímpico. Ya otros eventos ya procuraba ya no ir. Ya más concentrarme, porque para llegar a un buen nivel de estos 3 eventos, Copa del Mundo, Campeonato Mundial y Juegos Olímpicos, creo que tienes que tener unos 4 a 6 meses, pero enfocado al 100% a esa competencia, a ese evento. Y en esos 5 o 6 meses son miles de kilómetros. O sea, es muchos kilómetros y muy intensos. Y mucho sacrificio y esfuerzos y
y te tienes que recuperar de un día para el otro. Entonces me enfoqué con el objetivo. Voy por una medalla de mejor denominación, ¿no? Lógicamente. Tenía que ser plata u oro en Sydney, porque ya tenía la de bronce. Entonces uno trata de mejorar. Y las condiciones ya del evento en Sydney se fueron dando. En el transcurso de la competencia se fueron dando para irme colocando. Y las sensaciones ya cuando alcanzas al grupo, faltando 1 kilómetro antes de llegar al estadio, ya no sientes 180 pulsaciones por minuto, ya no sientes el esfuerzo, la respiración o el cansancio. Ya es pura adrenalina y ya todo es mental. O sea, ya es un juego mental entre el polaco, entre Noé y yo. Tantito te descuidas, te quedas. Tantito te vas adelante, corres el riesgo de que te truenes antes de llegar al estadio. En ese último kilómetro. Y yo me sentí bien, cada vez era motivación. Antes de esta parte final, de esos últimos kilómetros, ¿volviste a hacer la estrategia de 4 años antes? ¿De irte adelante? ¿O cuál fue la estrategia esta vez en Sydney? No, fíjate que en Sydney también salí en el grupo puntero. Pero en los Olímpicos es más estrategia que cualquier otro evento. Ahí no importa si el primer kilómetro lo pasas a 4 minutos o lo pasas a 5. Sabemos que cada vez el ritmo va a ser más rápido y el que tenga mejor cierre va a ganar. Te cuidas los primeros 10 kilómetros, que así normalmente es. Te vas en el grupo que te lleve, porque está demostrado que la mayoría de los atletas que van en la punta, los primeros 10 kilómetros, casi todos son amonestados, porque están más expuestos al ojo directo del juez. Claro. Y cuando vas en el grupo en medio, pues a veces necesitas ser un juez muy observador para que vea que vas mal, ¿no? Entonces llegas al kilómetro 10 sin amonestaciones, con sensaciones buenas. Ves que los favoritos empiezan a quedar y tú te sigues sintiendo cómodo. Y de repente ves que ya nada más son 6, luego son 5, son 4. Y al final ya nada más quedábamos 3, los últimos 2 kilómetros. Pero, y a Korzenowski, el polaco, ustedes lo conocían muy bien. Sí, porque no sé si tú recuerdas, Toño, Robert Korzenowski iba a hacer medalla de plata en Barcelona 92 en 50 kilómetros. Claro. Él cuando iba subiendo a Montjuic, en la última subida, lo descalifican como 1 kilómetro antes de llegar a la meta. Y ahí es donde Mercenario, que venía en tercero, pasa a plata. Pasa a plata. Gana Andrei Perlov de Rusia. Llega Mercenario, pero por la descalificación de Robert Korzenowski. Sí, me acuerdo. Y Robert era un especialista más en 50. Era muy bueno en 20, pero su especialidad siempre fueron los 50. Quien verdaderamente era un fuera de serie era Jefferson Pérez. Pero esa vez Jefferson le fue muy mal en Sydney. Le fue mal a Jefferson. Mal, entre comillas, para su nivel, digo, quedó creo quinto, sexto, algo así. Pero no era el nivel de Jefferson.